Unidad 7. El contrato de trabajo y sus modalidades. En esta unidad vamos a hacer una introducción al contrato de trabajo, vamos a ver sus elementos, los sujetos, la forma, el contenido, la duración y la jornada contratada. Por otro lado, también vamos a analizar las distintas modalidades de contratación, tanto indefinida, temporal o mixta, que se pueden dar actualmente en la legislación española. El contrato de trabajo se puede definir como el acuerdo entre el empresario y el trabajador por el cual el trabajador se compromete a realizar un trabajo bajo la organización y por cuenta del empresario a cambio de una retribución que se denomina salario. De esta definición se derivan las 5 características que hemos visto en la unidad 6 y es que es una relación personal, voluntaria, por cuenta ajena, dependiente y retribuida. Los sujetos del contrato de trabajo son el trabajador y el empresario. El trabajador es una persona física que presta los servicios para el empresario. Los requisitos es que sea mayor de edad o mayor de 16 años y esté emancipado, y si no está emancipado necesita el consentimiento de sus padres o tutores legales, y que no esté incapacitado. Y el empresario, los requisitos son: puede ser una persona física, para ello tiene que ser mayor de 18 años o mayor de 16 y estar emancipado, o puede ser una persona jurídica, es decir, cualquier tipo de sociedad que esté inscrita en su registro correspondiente. El contrato de trabajo tiene unos elementos que son el consentimiento, que es la manifestación de la voluntad de las partes, el objeto, que es la actividad que se realiza, que tiene que ser lícita, posible y determinada, y la causa o la razón por la que se celebra, que es el intercambio de trabajo y el salario. La forma del contrato de trabajo puede ser verbal o escrita. Únicamente se pueden realizar verbalmente el contrato indefinido ordinario y el contrato eventual por circunstancias de la producción cuando es inferior a 4 semanas. El resto de contratos obligatoriamente deben tener la forma escrita. Además, si alguna de las partes del contrato es nula, el resto del contrato se entiende siempre válido, y si todo el contrato es nulo, el trabajador siempre cobrará la retribución por el tiempo trabajado. Con respecto a los trámites, es obligatorio la comunicación del contenido del contrato a los representantes de los trabajadores, obviando los datos personales del trabajador, y al Servicio Público de Empleo. Los elementos esenciales que deben figurar en un contrato de trabajo son la identidad de las partes, quién es el empresario y el trabajador, la fecha de comienzo de la relación laboral y la duración, el domicilio social de la empresa, el grupo profesional al que pertenece al trabajador, entendiendo por grupo profesional el que describe las aptitudes y la titulación necesaria para desarrollar unas funciones determinadas y están establecidas en los distintos convenios colectivos y acuerdos de empresa. Además, debe constar la cuantía del salario y la periodicidad de su pago, la duración y la distribución de la jornada de trabajo, las vacaciones, el plazo de preaviso para la extinción de un contrato de trabajo y el convenio colectivo que se le va a aplicar al trabajador. La duración del contrato es el periodo de tiempo en el que va a estar vigente el contrato de trabajo. Hay dos tipos de duraciones: la indefinida, en la cual la relación no tiene una fecha de finalización, y la temporal o de duración determinada, en la que existe una fecha de finalización. En este segundo supuesto, cuando el contrato es temporal, si éste tiene una duración inferior a la máxima establecida legalmente, se puede pactar una única prórroga hasta alcanzar la duración máxima legal. Si una vez que se ha alcanzado esta duración máxima, la persona trabajadora continúa trabajando, hay una presunción de que ese contrato es indefinido, salvo que el empresario demuestre,
que la relación es temporal. La jornada contratada es el número de horas al día, a la semana, al mes o al año por la que se contrata al trabajador. Puede ser completa o parcial. Se entiende que la jornada es parcial cuando se trabajan un número de horas inferior a la jornada completa de un trabajador comparable. Es decir, de un trabajador que realice las mismas funciones y tenga el mismo tipo de contrato en la misma empresa y trabaje a jornada completa, o que trabaje menos horas de la que establezca el convenio colectivo o, en su defecto, menos de 40 horas semanales, que es la jornada máxima legal. Esta jornada parcial se puede completar con la realización de horas complementarias, pero únicamente se pueden realizar horas complementarias cuando el contrato es superior a 10 horas semanales y nunca se pueden superar sumando las horas de la jornada parcial más las horas complementarias, la jornada completa. Es decir, el tope es la jornada completa de 40 horas semanales si estamos hablando de términos legales. Y si ha pactado la realización de estas horas, estará obligado a realizarlas. Lo que sí que está expresamente prohibido es la realización de horas extraordinarias por los trabajadores con una jornada parcial, excepto que sean horas extraordinarias por fuerza mayor. El periodo de prueba es el plazo que se puede pactar en el contrato de trabajo entre las partes para verificar, por un lado, si la persona trabajadora es apta para ese puesto de trabajo y, por otro lado, si a ésta le interesa continuar con la relación laboral. Es obligatorio que conste por escrito. Si no consta, sí, se entiende que no existe este periodo de prueba. Durante su duración, cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de trabajo sin alegar ninguna causa y sin recibir ninguna indemnización. No se puede renovar. Si una vez que ha concluido y se ha superado este periodo de prueba, no se puede pactar otro nuevo para las mismas funciones en la misma empresa. La ley establece unas duraciones máximas que pueden ser modificadas mejorándolas por los convenios colectivos, por tanto se pueden mejorar bajando estas duraciones máximas, que son las siguientes: 6 meses para las personas técnicas tituladas, 2 meses para el resto de personas trabajadoras, que se amplía a 3 cuando la empresa tiene menos de 25 trabajadores, 1 mes para el contrato en prácticas y 1 mes para los contratos de duración determinada que sean inferiores a 6 meses. Además del contenido mínimo del contrato que hemos visto, se pueden establecer una serie de cláusulas como la de plena dedicación, por la que el trabajador no puede realizar ningún otro tipo de trabajo, además del que está realizando en ese momento. La diferencia con el de no concurrencia o competencia desleal es que en esta última no se puede realizar un trabajo similar a la actividad que está realizando en la empresa la persona trabajadora sin el consentimiento de la empresa. Se puede pactar también en la cláusula de no competencia una vez que se ha extinguido el contrato de trabajo por unos periodos máximos que son de 2 años para las personas trabajadoras técnicas o 6 meses para el resto, evidentemente siempre con una compensación económica. El de permanencia mínima en la empresa con un máximo de 2 años cuando se ha realizado una formación a esa persona trabajadora. El de confidencialidad, deber de no revelar secretos relacionados con la actividad de la empresa. Y por último, se puede establecer el trabajo a distancia. Se puede pactar la cláusula o un acuerdo de realizar el trabajo a distancia. Este pacto entre la persona trabajadora y la empresa se puede hacer en la proporción que establezcan las partes de mutuo acuerdo y siempre tiene que ser una opción libre, voluntaria y debe constar por escrito, y en cualquier momento cualquiera de las dos partes pueden revertir este acuerdo, es decir, se puede pasar a trabajar de manera presencial o al contrario.
Las obligaciones del contenido del acuerdo que voy a relacionar de esta diapositiva solo serán obligatorias cuando el periodo mínimo del trabajo a distancia es en un periodo de 3 meses un mínimo de un 30% de la jornada o porcentaje proporcional en función de la duración del contrato. ¿Y cuáles son las obligaciones a cumplir cuando se realiza este trabajo a distancia? Pues se deben inventariar los medios, equipos, las herramientas que sean necesarias para llevar a cabo la actividad, que además se deben abonar todos los gastos derivados del trabajo por la empresa. Se debe concretar claramente por escrito cuál va a ser el horario de trabajo y qué parte de trabajo se va a hacer de manera presencial o a distancia, dónde se va a realizar ese trabajo, cuál es el sitio que se ha elegido por la persona trabajadora, a qué centro de trabajo va a estar adscrita, y luego se determinarán también qué medios tendrá la empresa para controlar la actividad llevada a cabo por el trabajador. Los principales tipos de contrato que se pueden realizar a una persona trabajadora son los siguientes. En primer lugar, el contrato indefinido, al que se le da preferencia en la legislación laboral, que puede ser de 3 tipos: el ordinario, fijo discontinuo y el indefinido adscrito a obra, que no se va a explicar en esta unidad porque es un contrato específico únicamente para la persona que trabaja en obras de construcción. En segundo lugar estarían los contratos mixtos, que son los que están celebrados con las empresas de trabajo temporal. Y en tercer lugar estarían los contratos temporales, que se dividen en formativos y los de duración determinada. Los formativos pueden ser o para la obtención de la práctica profesional, el contrato en prácticas, una vez que se ha obtenido una titulación determinada, y el contrato de formación en alternancia. Y los dos tipos de contrato de duración determinada pueden ser el contrato eventual por circunstancias de la producción y el de interinidad o sustitución. El contrato indefinido ordinario pasa a ser con la última reforma laboral el contrato general o a utilizar para todo tipo de contrato, con la única excepción de que exista una causa de temporalidad para realizar un contrato de duración determinada. Este contrato indefinido puede hacerse por escrito o verbal, de palabra, y a jornada completa o a jornada parcial. La ley establece determinadas situaciones en las que los contratos, que son temporales, pasan a convertirse en indefinidos como sanción al empresario o empresaria. Las situaciones en las que se convierten en indefinidos son cuando no se da de alta en la seguridad social a la persona trabajadora, cuando no se realizan por escrito y es obligatoria la forma escrita en ese tipo de contrato, aquellos contratos temporales que se realicen en fraude de ley, es decir, que no tengan una causa para realizarse de manera temporal o no cumplan los requisitos legales, o que la persona trabajadora continúe trabajando cuando ha terminado su duración máxima. Y por último, también se convertirán en indefinidos cuando en un periodo de 24 meses un trabajador o trabajadora ha estado contratado en la misma empresa más de 18 meses continuados o no, con distintos contratos de duración determinada en cualquier puesto de trabajo. No tiene por qué haber realizado las mismas funciones o el mismo puesto de trabajo. Lo importante es que haya estado 18 meses, continuados o no, en un periodo de 24. Además, con la reforma laboral aparece otra novedad, y es que si un mismo puesto de trabajo en el plazo anterior a la contratación de la persona trabajadora ha estado ocupado durante este mismo periodo de tiempo de 18 meses por otros trabajadores con un contrato eventual o por una ETT, a la persona que se le haga el nuevo contrato se aplica esta conversión
y se le tendría que hacer un contrato indefinido. Es decir, este mismo puesto de trabajo no puede estar más de 18 meses siendo temporal, aunque hayan pasado distintas personas por el mismo puesto de trabajo. El contrato fijo discontinuo es un contrato indefinido en el cual la persona trabajadora no trabaja durante todo el año, sino en ciertos periodos de tiempo dentro del año natural. Las causas por las que se puede celebrar este contrato básicamente son dos: la realización de trabajos estacionales de temporada, como pueden ser ciertos trabajos agrícolas que se repiten en unas temporadas determinadas, o por ejemplo la elaboración del turrón, y trabajos no estacionales pero intermitentes, como puede ser por ejemplo la actividad turística. Las principales características de este contrato es que las personas trabajadoras tienen que ser llamadas en el orden de prelación que establezca el convenio colectivo, y se tiene que realizar este llamamiento por escrito o por algún medio en el que quede constancia de que se ha realizado, ya que si no se realiza el llamamiento por el orden establecido y a la persona trabajadora es saltada en ese orden, esta podría reclamar por despido. Es obligatorio que este contrato se realice por escrito y que indique la jornada y aproximadamente la duración que va a tener. Otra novedad que tiene la reforma laboral en este contrato es que para el cálculo de antigüedad se va a tener en cuenta toda la relación laboral y no solo el trabajo efectivo. Es decir, si la persona ha trabajado en 2 años, en total 4 meses, su antigüedad no es de 4 meses, sino de los 2 años. El objeto de un contrato realizado por las empresas de trabajo temporal es ceder o poner a disposición de los trabajadores contratados por esta ETT a una empresa usuaria. Por tanto, existen dos contratos. Por un lado, el contrato que se realiza entre la ETT y la persona trabajadora. Este contrato puede ser fijo discontinuo o de duración determinada, cualquiera de los que hay de duración determinada. Y por otro lado, existe otro contrato, que es el contrato de puesta a disposición, que es un contrato mercantil, no es un contrato laboral, y es el que se realiza entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria. Este contrato tiene una indemnización por fin de contrato de 12 días de salario por año trabajado o parte proporcional. La retribución de los trabajadores contratados por la ETT debe ser la misma que los de la empresa usuaria que tengan una categoría o pertenezcan a un grupo equivalente. Las obligaciones se reparten entre las dos empresas. Por un lado, la ETT tiene la obligación del abono del salario, de la seguridad social y tiene el poder disciplinario, pero la empresa usuaria responde subsidiariamente de las anteriores obligaciones que tiene la ETT y además tiene el poder de dirección y organización. Dentro de los contratos temporales formativos tenemos el contrato para la obtención de la práctica profesional, el llamado contrato en prácticas. El principal objeto que tiene este contrato es que las personas con una titulación, bien sea universitaria, de FP o con un certificado de profesionalidad, perfeccionen los conocimientos que han adquirido con estas titulaciones y adquieran una experiencia laboral. Las titulaciones son las 3 que he comentado y hay un límite de plazo desde la finalización de los estudios y la obtención del título para realizar este contrato, que son en los 3 años siguientes a la titulación, y en el caso de un trabajador o trabajadora con discapacidad, este plazo se amplía a los 5 años siguientes. Se establece una duración mínima del contrato de 6 meses y máxima de 1 año. Previamente a la reforma el plazo máximo era 2 años, este máximo ha bajado a 1 año. Pero este límite máximo no se aplica para las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
La retribución será la que establezca cada convenio colectivo, pero se marca un límite mínimo, que es que no puede ser inferior al 60% del salario de un trabajador del mismo grupo profesional, es decir, que desempeñe un puesto igual o equivalente, y no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Hay una prohibición, y es que no se puede realizar este contrato a aquellas personas que hayan trabajado o realizado una actividad formativa en la empresa por un tiempo superior a 3 meses. Tampoco se puede estar contratado más de un año por un mismo título en una o en distintas empresas. Y además no se pueden realizar horas extras. Se puede poner un periodo de prueba que puede ser de un mes máximo, independientemente de la titulación. El segundo tipo de contratos temporales formativos es el contrato para la formación en alternancia. El objeto de este contrato es que las personas contratadas adquieran una cualificación profesional. Para ello, este contrato combina la actividad laboral en una empresa con una formación teórico-práctica, bien en el sistema profesional educativo o de empleo. Hay dos modalidades, que es la formación dual, que es aquella que combina una formación universitaria o de ciclos formativos con periodos de actividad laboral, y la alternancia del trabajo en formación, que es el antiguo contrato de formación, que está dirigido a trabajadores entre 16 y 30 años que no tengan titulación. Este límite de edad de los 30 años no se aplica a aquellas personas que sean discapacitadas o estén en una situación de exclusión social. La duración mínima del contrato es de 3 meses y se puede prorrogar hasta un máximo de 2 años. Solo se puede hacer un contrato formativo para una cualificación profesional. Por tanto, si se inicia una formación en otra cualificación profesional distinta, se podría hacer un nuevo contrato para la formación. La retribución que se establece legalmente es el mínimo del 60% el primer año y un 75% el segundo año de la retribución que esté fijada en el convenio colectivo para personas trabajadoras del mismo grupo profesional que realicen unas funciones iguales o similares, y no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional en función al tiempo trabajado. Se puede realizar a jornada completa o parcial, pero se establece que como mínimo un 35% de la jornada laboral el primer año se tiene que dedicar a formación, y el 15% del segundo año se dedicará a formación, es decir, hay un máximo de trabajo efectivo el primer año de un 65% y de un 85% el segundo año. Aunque con la reforma laboral del 2021 se intenta fomentar la utilización del contrato indefinido, siguen existiendo en el marco legal dos tipos de contrato temporales, que es el eventual por circunstancias de la producción y el contrato de sustitución o interinidad. Aunque, como he comentado, la regla general es la utilización del contrato indefinido, bien sea el indefinido o el fijo discontinuo, con la única excepción de que exista alguna de las causas de temporalidad para hacer un contrato de duración determinada. En el caso de que se realice un contrato de duración determinada, este contrato debe especificar claramente cuál es la causa de temporalidad y tener un objeto determinado. Si no es así, no se cumple este requisito, se entenderá que el contrato es indefinido. Además, en la reforma laboral se establece un régimen sancionador frente al incumplimiento en materia de contratación temporal, con sanciones que van desde los 1.000 a los 10.000 euros por persona trabajadora.
El contrato eventual por circunstancias de la producción es un contrato de duración determinada o temporal, pero como hemos comentado en la última reforma laboral, se prima la contratación indefinida. Por tanto, este contrato únicamente se podrá celebrar cuando no exista una causa indefinida que justifique realizar un contrato fijo discontinuo. Las circunstancias, por tanto, en las que se puede celebrar este contrato temporal serían atender circunstancias ocasionales e imprevisibles dentro de la empresa, aunque se trate de la actividad normal de la empresa. En este supuesto, la duración máxima sería de 6 meses, que se podría ampliar a 12 meses cuando lo permita el convenio colectivo aplicable. Otra causa sería la atención de situaciones ocasionales y previsibles, pero debería ser con una duración reducida y delimitada. En este supuesto, la duración máxima sería de 90 días al año, pero no continuados dentro del año natural. Y la última causa sería para cubrir vacaciones. Es imprescindible que se exprese la causa de temporalidad por la que se realiza la contratación y las circunstancias que la justifican. Al terminar el contrato, las personas trabajadoras tendrán una indemnización de 12 días de salario por año trabajado o parte proporcional. El segundo contrato temporal o de duración determinada que permite nuestra legislación es el de sustitución o interinidad. Los supuestos en los que se puede celebrar este contrato son, en primer lugar, cuando sea necesario sustituir a una persona trabajadora que tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo. Un ejemplo sería una persona que se encuentra de baja por una situación de incapacidad temporal, maternidad, paternidad. También se puede celebrar para cubrir la reducción de jornada por cuidado de un hijo o familiar o una situación similar recogida en el convenio colectivo. Y por último, para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección. La duración de este contrato sería hasta que se incorporara el trabajador sustituido o acabara la reducción de jornada, y en el supuesto de que sea una cobertura de vacante durante el proceso de selección, el periodo máximo sería de 3 meses. Este contrato no tiene ninguna indemnización por cuando llegue su finalización.